Buenas tardes, esta es una tutoría en línea grabada. Dadas las limitaciones y las dificultades que en las últimas semanas se están produciendo en la conexión en línea a través de los medios que proporciona la UNED, nos han pedido y hemos decidido hacer el esfuerzo para poder grabar algunos elementos esenciales de las tutorías de forma que os podamos a todos los alumnos hacer llegar esta información e intentar evitar que perdáis ese necesario contacto con el valioso elemento de la tutoría de la UNED que facilita que estéis en contacto con la universidad y que os ayude en el desarrollo del esfuerzo que tenéis que hacer en cada una de las asignaturas. En esta primera grabación voy a hacer una introducción. Es cierto que ya hubo una sesión introductoria que pudimos llevar a cabo de manera eficaz, en la que asistieron dos de las personas matriculadas en este curso, pero he decidido que, ya que voy a hacer una grabación de algunos de los contenidos de la asignatura, quiero que esto también incluya pues esa introducción de la tutoría que hago cada año a las personas que se incorporan, ya sea cara a cara presencialmente o virtualmente a la tutoría, ¿no? En primer lugar, quiero decir que esta es una asignatura muy bonita, que creo que nos proporciona un trasfondo, una introducción, un background muy interesante para complementar lo que estamos aprendiendo en este grado de estudios ingleses. Vamos a dividir la asignatura, es una asignatura anual que se divide en dos cuatrimestres. En el primer cuatrimestre se estudia la, el Reino Unido, ¿vale? Y en el segundo trimestre se estudia Estados Unidos básicamente, ¿vale? En principio el currículum de la asignatura incluía también, bueno, pues Australia y algunos otros países de la Commonwealth como Canadá, pero finalmente en los últimos años se ha decidido centrar los contenidos en Reino Unido y Estados Unidos, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en este cuatrimestre en el Reino Unido y tal como veis ahí en pantalla, pues yo ya he publicado una session planning, como llamo aquí, ¿verdad? Session planning de, bueno, pues un poco la ubicación o la distribución que vamos a tener en las sesiones de tutorías de los próximos meses, ¿de acuerdo? De este cuatrimestre. No he empezado con la primera parte que tenía que haber iniciado, que es con mi presentación. Me llamo Gregorio Blanco, soy doctora en Filología por la UNED, precisamente, licenciado por la Complutense, pero doctorado por la UNED. Llevo más de 30 años trabajando como profesor de secundaria y creo que son 10 años ya 10, 12 años, alrededor de 10, 12 años, los que llevo trabajando también como tutor en la UNED. ¿Vale? Esta tutoría la he tenido desde el primer momento, hemos trabajado de diferentes métodos hasta el día de hoy. El libro que estamos trabajando ahora como centro de la asignatura se llama British Civilization, An Introduction, y yo voy a trabajar con la novena edición. La novena edición, esta es esta es la octava, ¿no? Tengo la octava y la novena. Y voy a trabajar con la novena edición, que es la que tengo las dos, ¿vale? Yo trabajo con las dos. Esta es la que voy a trabajar. Hay unas pequeñas diferencias con la anterior. El esquema índice del libro es muy parecido. En la última edición, pues sí que es cierto que ya introduce algunos elementos relativos al Brexit, que creo que son interesantes, porque es uno de los fenómenos más recientes de la política británica, que creo que debemos analizar, creo que debemos abordar en esta tutoría, y me parece que es, bueno, pues trabajando en este libro, pues yo me acerco más a lo que es la realidad, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda utilizar la octava edición. La octava edición, como digo, es muy parecida. Básicamente el 90-95% del cuerpo del libro es el mismo y solamente hay algunas actualizaciones en cuanto a lo más presente, lo más actual, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, pues los primeros ministros actuales,
Boris Johnson no aparece ni siquiera en esta novena edición, pero bueno, aparece al menos la definición del referéndum del Brexit, de algunos análisis y algunos comentarios relativos al mismo. Además de este material fundamental, perdón, y esencial para seguir esta asignatura, también me gustaría recordar y recomendar al mismo tiempo otro material que es muy útil, que a mí me ha servido durante muchos años para ofrecer al alumnado de esta asignatura un background, una información introductoria a la historia de Gran Bretaña que es muy valiosa y muy interesante. Entre la amplísima, lógicamente, lista de títulos que hay para documentarse sobre la historia de Inglaterra, la historia del Reino Unido, pues yo quiero recomendar uno de los que precisamente el equipo docente de la asignatura también recomienda, que es An Illustrated History of Britain, de David McDowell. ¿Vale? Es una edición de Longman muy antigua, descatalogada, de hecho yo lo tengo fotocopiado. La última 20, la impresión número 21 fue del año 2006, ¿vale? Yo no lo he conseguido a través de ninguna biblioteca, ni en la UNED ni fuera de la UNED, pero ya digo que lo tengo fotocopiado, impreso, ¿no? Desde hace muchos años porque lo he trabajado muchas veces. Este libro nos ofrece, bueno, pues 23 capítulos, ¿no? En los que nos divide la historia de Inglaterra, del Reino Unido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cuando hablamos de Inglaterra, pues hablamos de Inglaterra como cabecera de esa gran nación que es el Reino Unido, que es esos bloques formados por esas cuatro naciones, ¿no? Que son Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, y en algunas partes de esa historia también la República de Irlanda, antes de su independencia, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, también en la sesión introductoria de todas las tutorías, me gusta dar algunas recomendaciones de largo plazo, de visión de túnel, es decir, de cómo planificar esta asignatura, estrategias de éxito para llevar a buen término la preparación y el examen de la asignatura de mundos anglófonos, ¿vale? Bueno, lo primero que quiero decir es que los exámenes son relativamente sencillos. En la planificación de la asignatura se recomienda que el alumnado tenga al menos un nivel de B1 en inglés. Yo he decidido esta tutoría explicarla o hablarla en español en este formato de grabación, aunque el 90% de mis tutorías hasta ahora, las que hemos dado cara a cara, se han desarrollado en inglés, ¿no? Me parece que quizá para garantizar el acceso a todo tipo de alumnado y todos los diferentes trasfondos o niveles que podáis tener, creo que os puedo ayudar mejor hablando en mi lengua materna, que es el español, y que vosotros me vais a seguir mejor. ¿Vale? También os daré oportunidades, vamos a tener las lecturas en inglés, estos libros que os acabo de recomendar. También en algún momento os pediré que redactéis en inglés y yo os ayudaré, os ofreceré mi ayuda para prepararos para una buena redacción en el examen, ¿vale? La buena preparación del examen la garantizaremos de varias maneras, ¿no? La primera es la preparación de la correspondiente PEC, ¿vale? Vamos a echar ahora un vistazo al examen, que lo tengo aquí abierto también para mostrarlo. El examen tiene, bueno, o la PEC digamos que tiene un valor del 20% y se deja el otro 80% de valor para el examen. La PEC es voluntaria, lógicamente. Si no se hace, pues el examen tiene un valor del 100%, ¿de acuerdo? Siempre es recomendable para aquellos que asistís regularmente a las tutorías y que tenéis la ocasión de prepararlas un poquito, de preparar la PEC con el tutor, siempre es interesante atreverse con la PEC, ¿vale? Es la prueba de evaluación continua. Sabéis que hay una en el primer cuatrimestre, hay otra en el segundo cuatrimestre. En el primer cuatrimestre este año además no se van a cambiar los textos sobre los que está basada esa PEC, ya la tenéis preparada, ya la tenéis disponible en el espacio virtual de la UNED, ¿vale? Y lo podéis, ya sabéis que todos los textos son textos públicos que podéis obtener de forma gratuita en Internet. Son extractos de bien discursos
o charlas sí, básicamente de carácter político, ¿no? Que han tenido una trascendencia en la historia del Reino Unido, ¿de acuerdo? Bueno, pues uno de los elementos que vamos a preparar para la PEC es explicaros, orientaros sobre how to make a critical commentary, ¿vale? Esto lo haremos teóricamente, tocaba hacerlo en la tutoría del jueves 29 de octubre, ¿vale? Lo iremos haciendo según podamos alcanzarlo, ¿no? Si vemos que en esta tutoría no es posible el contacto online directo, pues yo haré una grabación con algunas recomendaciones sobre esto, ¿vale? Bueno, pues os quería enseñar el examen a modo de introducción, ¿vale? Y para este examen he cogido, bueno, para esta muestra, digamos, he cogido un modelo que tenemos de febrero del año 2015, ¿vale? Lo que tenemos aquí es una información de, digamos, de básica, aquí arriba en este recuadro. No se permite ningún material de tipo diccionario, ningún tipo de manual y tendrán los alumnos 2 horas para realizar el examen, ¿vale? Tiene un valor de 8 siempre que sea la PEC, si no, se prorratea hasta que tenga un valor de 10, ¿de acuerdo? Y tiene 2 partes el examen, ¿vale? Las 2 partes tienen el siguiente, la primera parte vale 5 puntos, de los cuales 2,5 van a cada uno de los temas que vamos a coger. Y tenemos en la primera parte una ventaja, y es que podemos hacer un poquito de selección, ¿vale? Es decir, que podemos tener algún contenido que conozcamos un poquito peor, lo podemos descartar, podemos hacer un descarte, porque no, tenemos que hacer un resumen, un recuento un poquito, un desarrollo de 2 de los 3 temas propuestos, ¿no? Si observamos los 3 temas que se nos proponen, los 3 temas de desarrollo que se nos proponen, los 3 coinciden con epígrafes de los capítulos del libro de John Oakland, ¿vale? Lo cual nos facilita un poco la preparación del examen, ¿de acuerdo? Vamos a ir trabajando el libro de Oakland poco a poco, lo hemos repartido, como veis aquí, en el planning a través de diferentes capítulos que tiene el libro, tienen diferentes epígrafes, algunas tutorías veremos un epígrafe, otras tutorías veremos 2 epígrafes, habrá alguna tutoría que veremos más epígrafes porque son más cortos o más simples, más sencillos, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir viendo todos los epígrafes del libro durante las tutorías. En el caso de que no sea posible hacer tutorías presenciales o tutorías online, pues habrá que seguir haciendo este sistema de grabación de contenidos en el que yo os orientaré sobre cada uno de los epígrafes, los elementos esenciales, intentaré profundizar un poquito en el significado de algunos conceptos que son algo más difíciles de entender y los filtraremos juntos, ¿de acuerdo? Bueno, pues la ventaja que tiene la primera parte, por tanto, es que tenemos que elegir 2 de 3, descartamos uno y eso nos permite, digamos que librarnos de alguno que nos guste menos o hayamos tenido menos tiempo de preparar. De acuerdo, en la segunda parte, que vale 3 puntos, ya tenemos ahí el valor total de 8, 5 de la primera parte y 3 de la segunda son 8, ¿de acuerdo? Elegimos uno de 2 textos, ¿vale? También hacemos un descarte. De los 6 textos que nos proponen para hacer la PEC, en el examen tenemos que elegir uno de 2. Nos van a poner 2 de los 6, en el que aparece pues digamos que nos dice el título del texto, este es el Acta de Unión, la Ley de Unión de Gran Bretaña e Irlanda de 1801, ¿vale? Es un extracto de esa ley, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de hacer un comentario de este texto, pero no solo de este texto, no solo de este extracto, sino del texto del que procede globalmente, ¿vale? Esto es lo que se va a aprender a hacer cuando estudiemos How to make a critical commentary. Vamos a ver cómo hacer un comentario crítico, una revisión crítica de un texto histórico, y esto pues nos va a servir para prepararnos para el examen, ¿de acuerdo? La ventaja de tener también aquí un descarte, tenemos aquí el segundo texto, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esto lo que podemos hacer también es quitarnos alguno que o bien nos guste menos o
o nos guste menos, o habramos preparado peor, digamos, ¿no? No podemos quitar de medio. Vamos a ver, este examen hay que redactarlo en inglés. Y hay que cuidar aspectos como vocabulario, gramática y presentación, ¿vale? En el año presente, en el que la pandemia ha impuesto limitaciones y condicionantes especiales que no existían anteriormente, pues tenemos que tener en cuenta que este año nos tenemos que preparar para redactar no solo a mano, sobre papel, presencialmente en un examen que podemos hacer en el Centro Asociado de Talavera, sino también prepararnos para hacer un examen virtual en línea, como se ha hecho en septiembre y en julio, en mayo-junio, ¿vale? Julio también se hizo algún examen, ¿de acuerdo? Que se hicieron en línea y se hicieron sobre un procesador de textos. Es decir, que este año nos tenemos que preparar para las dos posibles eventualidades, y es que el examen se produzca sobre papel analógico, un examen analógico o un examen digital. Y las dos requieren de un esfuerzo, es decir, tenemos que saber distribuir hacer buena letra, distribuir nuestro texto de una manera madura para un universitario, tanto en un texto escrito como si lo hacemos en un procesador de texto en nuestro ordenador, ¿vale? Pues veremos las dos cosas. Cuando aprendamos a hacer la PEC, la hacemos siempre con el procesador de textos. Se presenta en Word o bien convertido a PDF, ¿vale? Y cuando hagamos la PEC, pues estudiaremos estrategias para mejorar vuestros resultados a la hora de redactar, ¿vale? También me gustaría que en cada capítulo, si ello es posible, pues en alguna de las tutorías me hicierais un trabajo de redacción que yo pudiera valorar con vosotros, ¿vale? Ya no solo por valorar vuestro vocabulario y vuestra gramática, que no es el objetivo de esta asignatura, pero sí de ayudaros en la presentación, de ayudaros un poquito con el estilo de redacción y daros algunas pautas que os pueden ayudar a mejorar la nota obtenida en vuestro examen. Debo decir que este año pasado ha habido algunas sorpresas en cuanto a notas de examen, precisamente porque no estamos acostumbrados a redactar exámenes en procesador de texto. Y eso yo creo que ha afectado un poquito negativamente a algunos de vuestros compañeros, ¿vale? Bueno, pues esta es, digamos, la primera sesión introductoria. Voy a grabar ahora posteriormente alguna ya relativa los primeros contenidos del libro, pero yo creo que esto es una buena introducción de la asignatura. Insisto en que es una asignatura fácil, hay que trabajarla, hay que leer el libro, hay que conocer bien el libro, hay que machacar bien el libro en el sentido de analizarlo, comprender conceptos, ¿vale? A mí me gusta mucho el listado de vocabulario que aparece al final de cada unidad. Creo que revisando esos key concepts, key words, esas palabras clave que nos aparece al final de cada capítulo, podemos llegar a entender muy bien los contenidos de cada capítulo. También después de esas keywords, de este listado de vocabulario que aparece al final de cada capítulo, hay algunas propuestas de redacción. Esas son las propuestas de redacción que yo os sugiero que hagáis, no todas, pero algunas de ellas, para comentar durante las tutorías. A mí me parecería una buena opción que me mandarais a través del correo electrónico algún texto escrito por vosotros, eh, autorizándome a mostrarlo públicamente al resto de los compañeros que pueden participar en las tutorías online o en estas grabaciones en línea también, para poder hacer una revisión estratégica un poquito de los documentos que habéis redactado y daros los consejos que yo considere pertinente para que podáis mejorar el rendimiento de vuestra redacción, ¿vale? Bueno, pues sin más, me despido y os veo en la siguiente pildorita de tutoría. Muy bien, buenos días. Hasta luego.